Vamos a empezar a diseccionar un proyecto que está siendo impulsado desde el Ejecutivo Nacional, desde la Presidencia de la Nación, y que de alguna forma, para mí, no tiene ningún tipo de polémica, debe aplicarse, pero obviamente el lobby que tiene que ver con el poder real del país, que obviamente está pegado a lo económico, está de alguna forma frenándolo. El proyecto es el de la renta inesperada, que es para aquellas personas o aquellas grandes empresas que facturen un montón de plata y que por el efecto de la pandemia y de la guerra, básicamente, tuvieran de alguna forma una ganancia que no estaba por lo menos prevista en sus planes, y de esa forma lo que se le va a hacer, se le va a cobrar un impuesto ante esa ganancia inesperada. Por lo menos es lo que se plantea desde el gobierno. Hay 6 puntos que algunos medios de comunicación están poniendo como principales, como tópicos, como columna vertebral de lo que es el proyecto. El primero, ¿cómo será el impuesto y a quiénes va a afectar? El Ejecutivo, dice la noticia, apuntará a ganancias extraordinarias, aquellas que no responden a un incremento de la inversión, sino al efecto del shock internacional de precios que provocó justamente la invasión rusa y la guerra en Ucrania. Se trataría de una alícuota, esto es el término técnico obviamente, sobre la renta no asociada a incrementos en la inversión, sino que se explique por el salto de precios internacional. Obviamente, los que ganaron plata con la guerra de alguna forma, y que sean obviamente empresas argentinas y que facturen en el país, podrían estar alcanzados en este sentido si se aprueba o si se convierte justamente en norma este proyecto. El segundo punto, el gobierno había anticipado que se incluiría un criterio en que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión, es decir, si no es solo ganancia, sino que de alguna forma capitalizás otra vez la empresa o decís compro maquinaria, aumento el sueldo de los trabajadores y trabajadoras, lo que sea que tenga que ver con la reinversión, el monto de la contribución va a ser menor. En ese sentido, la zanahoria es que tendrán, la zanahoria obviamente dicho en forma metafórica, es que tendrán un descuento del gravamen quienes reinviertan sus utilidades inesperadas. Un punto que también es a tener en cuenta. El tercer punto, el potencial de recaudación, un ingreso extraordinario para el fisco en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, podría resultar un alivio para el cumplimiento de las metas fiscales que obviamente están consensuadas con el organismo y que en algún punto algunos medios se están poniendo en duda de que sean alcanzadas estas metas fiscales que consensuaron el FMI y el país para tener justamente el préstamo. Obviamente, si hay un ingreso a las arcas del Estado que venga de esas rentas inesperadas de las empresas, podría llegar a significar un alivio a la hora de pagar el préstamo del Fondo Monetario. El programa económico prevé un déficit primario del 2,5% del Producto Bruto Interno de este año. Obviamente, en este sentido, y aquí viene lo que decíamos hoy, hay sectores que ponen en el plano de la crítica esta situación. No queremos más impuestos, básicamente es lo que están diciendo. La crítica, o una de las críticas, viene de parte del sector agropecuario. Estoy re sorpresa. La iniciativa que busca cobrar renta inesperada ya fue cuestionada, obviamente, por cámaras empresarias. La Argentina debe volver a retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Esto es lo que dicen las empresas, mientras quizás no están tomando trabajadores y trabajadoras de la mejor forma. Por ello resulta esencial generar las condiciones para las pequeñas y medianas y también las grandes empresas para concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones. Reitero, esto es lo que dicen las empresas. Cuando hubo un periodo de bonanza en donde pudieron tomar empleados, tomaron empleados quizás no de la mejor manera. También hay que tener ojo en ese sentido. Por otra parte, el quinto punto, ¿hay antecedentes internacionales de este gravamen, de este impuesto, de esta alícuota, de esta norma? Sí. Hay antecedentes internacionales. El gobierno del Reino Unido a fines de mayo puso un impuesto a las ganancias inesperadas, windfall tax se llamaba justamente el impuesto de las productoras de petróleo y de gas para aliviar al menos 6.300 millones de dólares
de golpe a las familias que obviamente tenían que ver con este rubro. El regulador energético británico calculó que la factura energética en aquel momento del hogar promedio subiría entre 800 y 2.800 libras mensuales. Bueno, y obviamente $1.000 en principio y se traducían a 3.500 hacia octubre. Sobre eso hubo una renta inesperada y sobre eso obviamente se cobró un impuesto en el Reino Unido. Reino Unido, Entonces eso es quizás uno de los antecedentes. Y el último punto, que por lo menos se pone en discusión, ¿qué piensa el FMI? Que obviamente tiene una parte importante debido a que mantiene un acuerdo con el país y de alguna forma, obviamente desde el gobierno y quizás desde algún oído economista, está siendo escuchado el organismo multilateral más importante que tiene el mundo. El Fondo Monetario avaló la creación del aumento de los impuestos sobre el exceso de las ganancias de las empresas. Para disminuir la carga para las finanzas públicas, se podría prever un aumento, bien digo, temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios. Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan. Esto es lo que dijo oficialmente el Fondo Monetario Internacional en un capítulo analítico de un evento difundido justamente antes del inicio formal de la reunión de abril pasado del Fondo Monetario y el Banco Mundial. En principio, pareciera que está todo dado como para que el impuesto de la renta financiera esté en marcha. ¿Va a haber críticas? Y sí, va a haber críticas. ¿Va a haber lobby para que no ocurra? También va a haber lobby para que no ocurra. Pero no significa que sea un impuesto a un montón de personas o a las pequeñas y medianas empresas. Son impuestos que van por otro lado y que van a atacar a quizás monstruos que tengan que ver con la economía más global y con cifras económicas mucho más monstruosas y que obviamente, reitero, tienen que ver de alguna forma con la posibilidad de que se hayan generado rentas inesperadas, ganancias inesperadas, a través de, comerciar en el medio del contexto de la guerra ruso-ucraniana. En ese sentido, podría haber un impuesto que cobre el Ejecutivo Nacional. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Hoy, a las 4 de la tarde, después de que termine ATP, después de que Martín Guzmán, el ministro de Economía, termine de mirar ATP junto con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a las 16:30, van a presentar oficialmente el proyecto de renta inesperada.